Shalom mis hermanos, bienvenidos sean a esta transmisión de miércoles, media semana. Hoy es miércoles 27 de julio del 2022. Estamos pues en la recta final de este mes en el calendario romano, pero también en la recta final de lo que es el calendario judío. De hecho, mañana es el inicio de un nuevo mes en el calendario judío. Recuerden mis hermanos, estamos pues pendientes en cuestión de las fechas, ya que eh, estamos ya pues vislumbrando la llegada del mes de Elul. Recuerde usted que el mes de Elul prácticamente da inicio a la temporada de las santas convocaciones del otoño. Así que pues ya no falta mucho, ¿verdad? Ya no falta tanto para esto, así que vamos a estar pero muy pendientes. Mañana dará inicio primeramente el Eterno un nuevo mes y nos estaremos acercando pues todavía más a la llegada del mes de Lula. Así que estemos pero muy pendientes. Bueno, saludo con muchísimo gusto a quienes ya están unidas a esta transmisión desde que desde el primer segundo, ¿verdad? Que empezó la transmisión, pues varias hermanas ya están unidas. Hermana Norma Atilano, Shalom, hermana Hortensia Morales, Carlita, Patricia Sarmiento, Erika Nava, Sarit Loera y, y pues por ahí están otros más, ¿verdad? Unidos a esta transmisión. Y pues me da muchísimo gusto, ¿verdad? Como siempre, que usted me acompañe en el estudio de la palabra del Eterno, ya que para eso es que llevamos a cabo estas transmisiones principalmente, ¿verdad? Para aprender juntos, para estudiar juntos la palabra del Eterno. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo número 18 de la buena noticia de Yohanan. Recuerde que con el libro de Números estamos estudiando la buena noticia de Juan y ya estamos en el capítulo 18. Capítulo 18 porque ya estamos en la recta final también del estudio del libro de Números y del estudio del Evangelio de Juan. Estamos ya muy cerca de concluir, hermanos, el estudio de estos dos libros. Y bueno, recuerde que terminando el estudio del libro de Números, pues ya llega el quinto Sefer Torah, el último libro de la Torah, que es de Barim. Y bueno, de Barim siempre lo estudiamos junto con el libro del Apocalipsis. Así que son pues los nuevos libros que ya vienen pronto, pero primero hay que terminar, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, primero hay que terminar Números y primero hay que terminar que es la buena noticia de Yohanan. Así que bueno, hoy capítulo 18 de Yohanan, esta semana leemos capítulo 18 y capítulo 19. Entonces, si usted está siguiendo lo que es el orden de las lecturas, que espero que sí, espero que usted sea un discípulo disciplinado, un discípulo que sigue las lecturas, que hace sus lecturas. Mire aquí en la página, cada semana, eh, cada que inicia una nueva semana, terminando el Shabbat, este servidor siempre comparte la imagen inmediatamente para que usted pueda tener ya listas las lecturas de la semana, ¿verdad? No bien estamos terminando el Abdalá cuando ya estamos ahí, ¿verdad? Subiendo la imagen con las lecturas de la nueva semana. Las lecturas de la Torá, las lecturas de los profetas y también las lecturas del Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento. Cada semana lo hacemos
También comparto la imagen en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, eh, para aquellos que me la piden así personal, pues también se las mandamos. Hay un hermano que se llama Pedro Noé, que le mando un gran saludo, que si por alguna razón se me olvida, se me llega a pasar, que mire, ya nunca se me olvidó, pero alguna vez se me llegó a pasar enviarle la imagen con las lecturas, y el hermano ya me estaba mandando WhatsApp, ¿verdad? Hermano, ¿me puede enviar la lectura? Ah, sí, como no, hermano, se me había pasado, pero ahí van, y ya se las enviaba. Y me dijo en una ocasión, disculpe que, hermano, que lo presione, o que con lo de las lecturas, me decía él, pero es que yo las comparto, ¿verdad? Las comparto con otras personas. Y le digo, oh, no, pues siendo así, con mayor razón se las envío, mi hermano. Y mire, pues siempre él, sábado en la noche, él ya me está pidiendo la imagen con las lecturas. Y pues eso es muy bueno, ¿verdad? Eso me da mucho gusto. Por eso les decía, espero que usted sea de esos discípulos disciplinados que lleva a cabo todas y cada una de las lecturas. Puede dividirlas. Las lecturas de la Torá, de hecho, están divididas, ¿verdad? Por día, de la primera hasta la séptima aliyá. La lectura de la Haftará pues no está dividida, pero usted la puede dividir a su gusto, o también la lectura de lo que es el Brit Hadashah. Desde que estamos compartiendo en las transmisiones semanales de la tarde, es decir, miércoles y viernes, pues hemos planificado así, que si tenemos 2 capítulos para estudiar en la semana, dedicamos el miércoles el estudio a un capítulo, y el viernes en la noche, en la llegada del Shabbat, a el otro capítulo. De manera que usted puede también planificar así sus lecturas, y, y decir, hoy es miércoles, hoy vamos a estudiar, en este caso Juan 18, pues me adelanto y lo leo, ¿verdad? El viernes, hoy en la tarde, noche, vamos a estudiar capítulo 19, pues me adelanto y lo leo. Yo aquí nada más le estoy dando ideas, ¿verdad? Para que usted mejore también su sistema de lecturas, y su sistema de estudio y de aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Y bueno, después de todo lo dicho, pues vamos a ir precisamente al capítulo 18 de la buena noticia de Yohanan. ¿Qué es lo que nos encontramos en este capítulo 18? Bueno, pues nos encontramos después de la oración que Yeshua hizo por sus discípulos en el capítulo 17. En el capítulo 18 nos encontramos con su majestad Yeshua orando con sus discípulos allá en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. El escenario que vemos ahí es en donde Yeshua pues va a ser arrestado en esa noche, la noche previa a Pesaj. Yeshua va a ser arrestado allí en Getsemaní. Yeshua va a ser llevado ante el primero, después ante Pilatos, y bueno, Yeshua va a enfrentar toda esta situación. Y en este capítulo 18 se destaca, por supuesto, la negación, la famosa negación de Pedro. Kefa, el discípulo principal del Mashiach, Yeshua, lo habría de negar precisamente para que se cumpliera lo que el maestro le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, esta noche tú me habrás negado 3 veces. Entonces estaba ahí sobre la mesa la declaración profética de Yeshua, que pues tenía que cumplirse lamentablemente en la persona
de Kefa, en la persona de Pedro. Entonces, ustedes ven aquí un título que dice, a manera de pregunta, ¿amigo del enemigo? ¿Sí? ¿Amigo del enemigo? ¿Sí? Yo le preguntaría a usted, ¿se puede ser amigo del enemigo? ¿Es posible esto? ¿Qué piensa usted? ¿Se puede? ¿Se vale? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Empiece usted a pensar, ¿no? De diferentes maneras esto. Eh, esta declaración, bueno, es una pregunta. Esta pregunta, amigo del enemigo, pues tiene, por supuesto, muchos, decía la gente de antes, muchos asegúnes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, según, ¿no? O depende. Eh, porque, pues, a la vez tiene varias interrogantes. ¿Quién es mi enemigo? ¿No? Tendríamos que definir primero quién realmente es un enemigo. Porque si nos estamos preguntando si podemos ser amigos del enemigo, bueno, ¿y quién es? ¿Quién es el enemigo? ¿Tenemos enemigos? ¿Usted, hermano, hermana, tiene enemigos? ¿El Eterno tiene enemigos? ¿Yeshua tenía enemigos? Son cosas que tenemos que plantearnos, que tenemos que preguntarnos para poder responder a esta interrogante. Si se puede ser amigo del enemigo. En algún momento, Su Majestad Yeshua a sus discípulos los llamó amigos. Él dijo que ellos eran sus amigos. Dijo de hecho Su Majestad Yeshua, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque ustedes son mis amigos, dijo Yeshua. Oiga, qué honor, ¿verdad? Qué privilegio tan más grande que el Mashiach Yeshua dijera, ustedes son mis amigos. Muchos intérpretes de las escrituras dicen o hablan de Abraham el patriarca como el amigo de Dios, ¿sí? El amigo del Eterno. Entonces, qué privilegio también tan grande de Abraham en este caso. Entonces, los discípulos pues eran amigos de Yeshua. Yeshua los consideraba sus amigos. Entonces, siendo los discípulos amigos de Yeshua, cabría la posibilidad de que ellos, como amigos de Yeshua, podían ser amigos de los enemigos de Yeshua. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero piénselo por un momento. Tendríamos que responder a la pregunta si Yeshua tenía enemigos. Que eso es una pregunta también interesante. Hermana Norma dice sí, el trasfondo. Sí, precisamente, ¿verdad? Es lo que les decía. Esto tiene sus asegúnes. Tiene uno que analizar cuál es el trasfondo, ¿sí? De qué realmente estamos hablando y analizar sobre todo el concepto enemigo. Y ahorita vamos a tratar de hacerlo. Pero bueno, mire, el capítulo 18 entonces de Yohanan nos presenta pues la aprehensión de Yeshua que ocurre debido a la traición. ¿Se acuerdan? La traición de un amigo que era Judas, ¿sí? Judas, conocido como el Iscariote. Judas, siendo uno de los amigos de Yeshua, uno de los discípulos
y hay que decirlo, uno de los principales discípulos. Hemos dicho que Judas, de hecho, era el único discípulo que ostentaba lo que sería algo así como un cargo oficial en el grupo. Él era el tesorero, ¿verdad? El que llevaba la bolsa. Entonces, Judas era uno de los principales discípulos y amigo del maestro, de su majestad Yeshua. Entonces, como ya sabemos, Judas traicionó a Yeshua, lo entregó, ¿sí? Cobró por ahí unas monedas de plata y vendió prácticamente a Yeshua a sus enemigos, vamos a decirlo de esta manera. Ahora bien, la acción llevada a cabo por Judas lo convertía automáticamente en un enemigo de Yeshua. Esto es algo para pensar, ¿sí? Ahora, vamos con Pedro, con Kefa. La traición de Judas, ahí está. Luego viene la negación. Viene la negación de Pedro. Y Pedro, pues, negó al maestro en 3 ocasiones aquella noche, tal como fue profetizado por Yeshua. Y tenemos que hacernos la misma pregunta, el mismo planteamiento. La negación de Pedro lo convertía automáticamente en un enemigo de Yeshua. La traición de Judas lo convirtió automáticamente en un enemigo de Yeshua. Son asuntos, ¿verdad?, que están ahí sobre la mesa, ya que en este tema de las amistades, de ser amigo, de tener enemigos, pues hay muchas maneras diferentes de pensar. Mire, estaba yo consultando aquí en internet, en el buscador de Google, precisamente algunas frases sobre esto, sobre los amigos y sobre los enemigos, y quiero compartirle algunas que me parecieron pues muy interesantes. Hay de todo, la verdad, aquí. De hecho, hablando del internet, leí por aquí una frase que dice: el internet puede ser un buen amigo, pero también puede ser un terrible enemigo. A propósito del internet. Pero mire, déjeme, le voy leyendo algunas frases sobre este tema. Hay una frase que dice, algunas tienen quién las dijo, otras no. Esta no tiene quién fue el autor. Pero dice: prefiero miles de enemigos declarados que un amigo disfrazado. ¿Qué tal, no? Interesante. La repito, prefiero miles de enemigos declarados que un amigo disfrazado. Pues sí, ¿no? Es mejor saber quién es quién. Si dijéramos que Judas era un infiltrado, que Judas era un amigo disfrazado, o sea, es decir, un enemigo disfrazado de amigo, pues tenemos una situación ahí terrible, ¿verdad? Porque recordemos que cuando Yeshua dijo: uno de ustedes me va a entregar, realmente nadie sabía a quién se refería Yeshua. Y nadie lo supo hasta después. Es decir, si Judas era un enemigo disfrazado de amigo, pues lo supo disimular muy bien y nadie lo descubrió. Solamente Yeshua. Si es que esto fue así, ¿verdad? Estoy especulando. Otra frase que leí por aquí, es muy conocida esta frase, y dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Interesante también, ¿no? O sea, aquí da por hecho de que sí existen los enemigos. Entonces,
Si yo tengo un enemigo y, y dice el enemigo de mi enemigo, o sea, yo tengo un enemigo y ese enemigo que yo tengo tiene otro enemigo que no soy yo, entonces ese otro enemigo es mi amigo porque los dos estamos en contra del mismo. ¿Sí? Bueno, es una forma de pensar. Aquí bueno, la que les decía del internet, amigo o enemigo, cuídate. El internet puede ser tu amigo, pero también puede llegar a ser tu peor enemigo. Terrible, ¿no? Esto del internet, y es verdad, tiene mucha razón. Otra frase dice, el amigo de mi enemigo es un hipócrita. Atención con esa, ¿no? El amigo de mi enemigo es un hipócrita. Entonces, pues decía ahorita la hermana, contexto. Pensemos, vamos a poner un estudio de caso. Tú tienes un amigo, pero también tienes un enemigo. De pronto descubres que tu amigo querido es amigo de tu enemigo. ¿Cómo lo vas a tomar? Automáticamente, esa persona que es tu amigo, buen amigo, se va a convertir en tu enemigo porque es amigo de tu enemigo. Todo me suena como trabalenguas hoy. Pero hay quienes piensan así. Habrá quienes piensen que no, no necesariamente. Habrá personas que son como muy neutrales y que digan, oye, yo puedo ser amigo tuyo y puedo ser amigo de él. O sea, yo no tengo nada que ver con los problemas que ustedes tienen entre ustedes. ¿Verdad? Puede ser. Pero quien dijo esta frase, pues asegura que el amigo de su enemigo es un hipócrita. O sea, no es posible que sea mi amigo si está pues también dándole su amistad a mi enemigo. Otra frase que leí por aquí, que me pareció también muy interesante, dice, un amigo es un enemigo que aún no te ha atacado. Bueno, esta la dijo Amaury Rodríguez. Pues qué tremenda forma de pensar de Amaury Rodríguez. O sea, él da por hecho que todas las personas son tus enemigos, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque él dice que un amigo no es más que un enemigo que todavía no te ataca, pero da por hecho que en algún momento te va a atacar. ¿Qué tal, no? Otra frase nos dice pues lo mismo de el amigo de mi enemigo es un hipócrita, pero lo dice de otra manera. Dice, si eres amigo de mi enemigo, entonces también eres mi enemigo. O sea, lo da por hecho. Otra frase más dice, más vale tener un enemigo conocido que un amigo a la fuerza. Bueno, creo que en esa podemos estar muy de acuerdo, pues, ¿quién quiere tener amigos a la fuerza? ¿No? ¿Para qué? Pues mejor enemigos. No te vuelvas enemigo del hombre del cual dejas de ser amigo. Esta de veras está para reflexionar. Sí, porque pues no necesariamente cuando cuando tú dejas de ser amigo de alguien, no tienes por qué ya verte como enemigo. Pues, ¿por qué? ¿No? Esta me gusta, ¿no? No te vuelvas enemigo del hombre del cual dejas de ser amigo. Porque usted estará de acuerdo, hermano, hermana, que
que de pronto en estos caminos de la vida tan complicados que son, pues de pronto dejas de ser amigo de alguna persona. De pronto, pues por cualquier cosita por ahí, alguna situación, algún desacuerdo, lo que sea, simplemente las vidas toman caminos distintos y pues ya no eres amigo de aquella persona. Pero eso no quiere decir que pues ya seas un enemigo declarado, ¿no? No tendría que ser así de ninguna manera. Habrá quienes piensen que sí. Hay muchas personas para quienes pues o es blanco o es negro, ¿verdad? Y no hay puntos medios. Y hay otros para quienes pues sí hay puntos medios. Otra frase más dice, si como amigo soy bueno, como enemigo soy mejor. Oh, bueno, entonces, esta es muy agresiva. No quiero ser amigo de alguien que piense de esta manera. Oscar Wilde, alguien que escribió muchos pensamientos muy famosos, escribió esto. Preferiría perder a mi mejor amigo antes que a mi peor enemigo. Ya sabe usted que para tener amigos solo se necesita ser bondadoso, pero cuando a un hombre no le queda ni un solo enemigo, es que algo está haciendo mal. Bueno, es una forma de ver las cosas también. Y bueno, hay más, ¿verdad? Hay más frases. Imagínense, pues es internet, ¿no? O sea, hay miles de frases sobre este tema. Solo quise compartirle algunas que me parecieron pues algo interesantes. Ahora, el tema que tenemos aquí sobre la mesa y el por el cual estábamos leyendo todas estas frases es porque estamos hablando si se puede ser amigo del enemigo o no se puede. ¿Se puede o no se puede? Bueno, algunos hermanos aquí ya dijeron que sí, la hermana Irene dijo que sí, la hermana Aleida dice que sí también, la hermana Norma también, aunque dijo que depende del trasfondo. Mira, esa frase también está muy buena, ¿no? Que dice la hermana Norma, también es una frase muy conocida, que dice que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos hay que tenerlos más cerca todavía, ¿sí? O sea, si tú eres listo, es mejor que tus enemigos los tengas muy cerquita, muy bien checaditos, ¿sí? Hermano Carlos dice, yo tengo amigos que son más amigos que mis compañeros de trabajo y convivo con ellos todo el día. Bueno, eso también es algo interesante. Eh, he escuchado, he escuchado a muchas personas, ¿verdad? En muchas ocasiones decir cuando les dicen, oye, tu amigo ese que trabaja contigo, y muchos dicen, no es mi amigo, somos compañeros de trabajo, pero no somos amigos. Entonces muchas personas consideran que los compañeros de trabajo pues no necesariamente son amigos, ¿verdad? A veces otros piensan que sí. Hay quienes piensan que como convives con esas personas a diario y durante muchas horas, pues dan por sentado que en automático son tus amigos, pero no necesariamente, ¿sí? Eso no dice nada. Bueno, para que me entienda, a veces sabemos que hasta existen matrimonios, ¿verdad? Matrimonios que realmente tienen muchos años de ser enemigos declarados, pero ahí están, ¿verdad? Viven juntos bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, pero no se soportan el uno al otro. Entonces sí se dan casos así. Entonces no necesariamente.
Entonces, pues qué bueno cuando los compañeros de trabajo llegan a ser amigos, ¿verdad? Eso, pues sí, claro que es maravilloso. Sí se puede, pero no hay una regla. Lo que me refiero es, no hay una regla establecida de que en automático tus compañeros vayan a ser tus amigos. No. Entonces, bueno, sigue aquí el tema sobre la mesa. ¿Se puede ser amigo del enemigo? Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Les voy a decir ya la razón de por qué lo estamos considerando. Mire, en nuestro capítulo 18, de Yohanan, nos encontramos unos textos que creo que vale la pena analizar. Me parece que vale la pena analizarlos y para ello pues se los voy a compartir. Vamos a ver. Ahí está. Ahí los tenemos. Bueno, primero aquí el planteamiento, ¿no?, del que hemos estado hablando. Amigo o enemigo. Enemigo o amigo. Bueno, mire. Vamos a ver estos textos que le comentaba, que son Juan 18:15 y 18:16. Fíjese bien. Dice aquí, seguían a Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Yeshua en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Bueno, tenemos que analizar aquí con atención estos dos versos, porque de aquí es que se está derivando nuestro tema de hoy. Ya hablamos de Judas, ya hablamos de Pedro, queda todavía ahí, ¿verdad?, pendiente la pregunta si Judas era un enemigo disfrazado de amigo, la pregunta de si Pedro, al negar a Yeshua, se estaba convirtiendo en su enemigo. Pero ahora tenemos acá un tercer discípulo que entra en este asunto de amigo o enemigo. ¿Por qué? Porque dice aquí que ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Usted dirá, hermano, pero ahí dice conocido, no dice amigo. Bueno, dependiendo de la versión que estemos leyendo, puede ser que usted encuentre una versión de las Escrituras que diga que ese discípulo era amigo del sumo sacerdote. ¿Sí? Aquí dice conocido, pero pudiera decir amigo. Ahora, este discípulo, pues se ve que no era nada más así conocido, puesto que lo dejaron entrar a un lugar que no dejaban entrar a cualquier persona, ¿sí? Entonces a él le dan entrada, lo dejan pasar, porque evidentemente
pues él llevaba una buena relación con el sumo sacerdote y con la gente que trabajaba con el sumo sacerdote. Entonces él entró ahí en el atrio, en el patio de la casa, ¿no? Y vea usted que Pedro no pudo entrar. O sea, Pedro no lo dejaron pasar, él se tuvo que quedar afuera, allá junto a la puerta, dice. Entonces, este otro discípulo, que aquí podemos ver que pues sí, realmente tenía influencias, sí había una cercanía, puesto que no solamente lo dejaron entrar, sino que él arregló las cosas para que Pedro también entrara. Entonces, él viene y habla con la que está en la puerta y ya le dice, mira, ya hablé allá, ya se arregló todo, puede pasar Pedrito también. Y lo dejan pasar. Entonces, a reserva de lo que usted piense, a reserva de lo que usted crea, pero todo parece indicar que este otro discípulo era amigo de los enemigos de Yeshua. Porque, pues creo que queda claro que estas personas que estaban al frente del liderazgo religioso en los tiempos de Yeshua eran sus enemigos declarados, ¿sí? El sumo sacerdote, el suegro del sumo sacerdote, las personas que trabajaban ahí en el templo, algunos escribas, líderes fariseos, etcétera, miembros del Sanedrín, estaban en contra de Yeshua. Y tenemos acá a un discípulo que era amigo de ellos. Acá dice del sumo sacerdote, pero pues si eres amigo del sumo sacerdote, pues creo que se entiende que eres amigo pues de los demás que están abajo. El sumo sacerdote era el líder máximo. Entonces podemos pensar que era amigo de los miembros del Sanedrín, es decir, del liderazgo religioso. Y de aquí es de donde surge entonces nuestro planteamiento. Amigo, enemigo, enemigo, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted, mi hermano, mi hermana, acerca de esto? Ahora, ¿quién era? ¿Quién era ese otro discípulo? ¿Quién era? No se puede hacer las dos cosas, o bueno o malo, dice hermana Norma. Hermana Elvita dice, otro dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Así, ¿verdad? Nos faltó esa. Pues también depende de qué enemigo estemos hablando, ¿verdad? El amigo puede ser tu peor enemigo, dice la hermana Irene. Pues sí. Hay casos así, en donde alguna persona que solía ser algún amigo cercano, de pronto se convierte en un enemigo terrible, ¿verdad? Puede ocurrir. Si hablamos, hace rato mencionábamos el tema de las parejas, ¿no? Recuerdan el caso de uno de los hijos del rey David que se enamoró de su propia hermana y que dice la escritura que después de que durmió con ella, la aborreció más de lo que la había amado, dice la escritura. ¿Sí? O sea, primero dice que la amó con una pasión totalmente desbordada, al punto que hasta no le importó que era su hermana. Pero después la aborreció más de lo que la había amado. Vea usted qué terrible, ¿no? Entonces, en cuestión de amistades, a veces también ocurre así. Amigos muy cercanos que de pronto terminan odiándose mucho más del amor o del cariño que tuvieron entre sí cuando eran amigos.
no hay más contexto, pregunta Iván. Bueno, hemos aquí hablado de diferentes, como diferentes casos, ¿no? En realidad, el contexto del que estamos hablando aquí es del contexto de los discípulos de Yeshua, concretamente. Ahorita que les leí las frases estas del internet, bueno, pues ahí obviamente los contextos pueden variar muchísimo. Pero aquí estamos enfocados en los discípulos de Yeshua, que son amigos de Yeshua, ya que el mismo maestro había dicho que sus discípulos eran sus amigos. Entonces, los discípulos de Yeshua son sus amigos y las preguntas que estamos planteando son respecto a tres discípulos que en determinado momento pues se vieron involucrados en situaciones penosas, ya que uno lo traicionó, otro lo negó y el tercero del que estamos hablando pues resultó ser amigo de los enemigos de Yeshua. Ese es el planteamiento, ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, hermano Carlos dice, yo no confío en el internet, yo creo que la Biblia es intérprete de ella misma. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero el internet pues nos sirve mucho, ¿no? No podemos negar que nos sirve mucho en muchas cosas, no nada más en cuestiones de las escrituras, pero en muchas cosas. En cuestiones de las escrituras, pues no podemos negar que es una herramienta valiosísima, ya que al tener aplicaciones como estas que hay hoy en día de Biblia Todo, por ejemplo, donde con un clic accedes a un montón de versiones distintas de las escrituras, pues es una herramienta maravillosa, ¿no? O el otro programa llamado Sword también, que es el que uso yo acá, en donde también pues tienes bastantes versiones de las escrituras en donde al consultarlas, todas las versiones, pues el panorama o el entendimiento se aclara muchísimo. Entonces, pero sí, hace rato vimos esa declaración que también es totalmente cierta. Así como te ayuda, el internet también te puede perjudicar en determinado momento. Eso es totalmente cierto. Bueno, entonces tenemos ya el contexto y les preguntaba yo, ¿quién creen ustedes que es ese tercer discípulo? Tenemos bien identificados a Judas y a Pedro, pero ¿quién es ese tercer discípulo del que nos habla la Escritura, al que nos presenta acá como el otro discípulo? Seguían a Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo. ¿Sí? Y luego en el verso 16 otra vez dice, entonces salió el otro discípulo. No nos dice quién es. No nos dice quién es. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién piensa usted que pudo haber sido ese otro discípulo del que se habla aquí? ¿Quién habrá sido? ¿Alguna idea? ¿Se imaginan? ¿Quién pudo haber sido? Vamos a ver si alguien nos participa su respuesta, si tienen idea o no, porque pues realmente ahí la escritura pues no dice, nada más dice otro discípulo. Pero pudiera haber algunos factores que nos ayuden a entender, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma, entonces, pues, yendo al contexto, en las mismas escrituras,
yendo al contexto inmediato, yendo al contexto remoto, en este caso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Se habla en algo otras partes del Evangelio de Juan, así como que de otro discípulo. O sea, porque surge la interrogante, ¿por qué no se le menciona por nombre? Si, pues, siempre que se da un caso así, en que se ve involucrado alguno de los discípulos de Yeshua, pues se les menciona por nombre, ¿verdad? Felipe, Natanael, Tomás, Judas, a cada uno se les menciona por nombre. Entonces, ¿por qué en este caso no se menciona el nombre del discípulo? Hermano Carlos dice, ¿puede ser Mateo el recaudador de impuestos? Puede ser, ¿verdad? O sea, de hecho puede ser cualquiera, porque pues ahí dice nada más otro discípulo. O sea, uno de los 12 definitivamente. Pudiera ser cualquiera. Sin embargo, pues atendiendo esto, ¿no? De que la escritura se interpreta a sí misma y también pues utilizando, digamos, algunas herramientas como la lógica, este, pues también la cuestión gramática, costumbres al escribir, etcétera, pues tenemos que también echar mano de esas herramientas y llegar a alguna conclusión. Karen Mireles dice Juan porque él estaba escribiendo. Muy bien, pues ahí está, ¿verdad? Karen está haciendo uso de precisamente de un razonamiento lógico, ¿verdad? De que como Juan está escribiendo, pues quizás él no ve correcto él mismo poner su nombre. Ahora, decíamos, hay que utilizar el contexto. En el contexto del Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, que ya llevamos leído y estudiado, si buscamos otras referencias en donde Juan haya hablado de sí mismo así, como, ¿cómo se dice tercera persona aquí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si buscamos otras referencias, nos vamos a encontrar que efectivamente Juan, cuando habla de sí mismo, no se refiere a él por su nombre, siempre habla de sí mismo pues en tercera persona. Él hace mención de sí mismo, por ejemplo, como el discípulo que amaba a Yeshua. ¿Sí? El discípulo que Yeshua amaba. No dice que era él, que era Juan, pero dice, nosotros sabemos que era Juan, ¿sí? Pero él no menciona su nombre, nunca escribe su nombre. Entonces, pero entendemos que está hablando de él mismo. Yo estoy hablando de otros textos aquí mismo en el Evangelio de Juan. Entonces, por ese testimonio interno del mismo Evangelio de Juan, nos lleva a pensar, y por la lógica, ¿verdad?, de que, pues como él es el que está escribiendo, no va a poner su nombre, pensamos que es Juan, que ese otro discípulo era Juan. Además, sería Judas el que lo vendió. Bueno, no pudo haber sido Judas porque Judas aparece ya en otro escenario, ¿verdad? Que Judas ya desde que fue y entregó a Yeshua y después de eso ya Judas, digamos, se apartó definitivamente del grupo, ya no estuvo con el grupo ni cerca del maestro. Entonces sí, Judas no pudo haber sido. Pero decíamos, Juan sí pudo haber sido por los datos que ya compartimos. Y además recordemos que Juan era como que
hacía equipo con Pedro, ¿sí? Recuerde usted que había 3 discípulos que eran como muy cercanos a Yeshua, y era precisamente Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Jacobo era hermano de Juan. Estos son los famosos hijos del trueno. Entonces, dentro de esta relación cercana que había entre los dos hermanos y Pedro, podemos apreciar en los diferentes evangelios que entre Pedro y Juan había como que una relación todavía más cercana. Había como que una complicidad, ¿no?, que se daba entre ellos, y puede observarse en varios textos de las Escrituras, como cuando Pedro le dice a Juan que le pregunte a Yeshua, ¿verdad? Que quién es el traidor. ¿Sí? Pedro le dice a Juan, pregúntale. Pedro está del otro lado de la mesa, Juan está recostado en el pecho de Yeshua, y entonces le dice, pues, pregúntale. Y además vemos en el libro de Hechos también, ¿verdad? Que Pedro y Juan pues andaban juntos, hicieron muchas cosas juntos dentro de lo que fue el ministerio. Entonces, pues todo eso nos hace pensar que efectivamente el discípulo, el otro discípulo del que se habla acá, era Juan, era Yohanan. Y bueno, no solamente nosotros, ¿verdad? Si usted consulta, pues usted a los comentaristas, a los intérpretes de las escrituras, la gran mayoría, por no decir que todos, coinciden en que el otro discípulo mencionado aquí es efectivamente Yohanan. Entonces, estamos hablando de otro de los discípulos muy cercanos a Yeshua, de los de su núcleo, del grupo íntimo de Yeshua, que pues por lo que nos dice el texto, resultó que era amigo de sus enemigos, que era amigo, o que por lo menos era un conocido muy cercano, ¿sí?, de los enemigos de Yeshua. Que este Juan conocía bien a los líderes del Sanedrín, que conocía bien al sumo sacerdote. Es más, de hecho, hay comentaristas que afirman que Yohanan era de la clase sacerdotal, ¿sí?, que Yohanan era sacerdote. Ahora, pues surgen muchas preguntas al respecto, ¿no? Si era sacerdote, ¿por qué no ejercía? Tenía que ver con el tema de la edad, tenía que ver con el tema de la corrupción que había en el templo. Vaya, surgen muchos cuestionamientos, pero por, por algunos textos claves en las escrituras se llega a la conclusión de que este Yohanan pertenecía a la clase sacerdotal, o sea que él era un sacerdote. No es el tema ahorita, no vamos a analizar los textos, pero sí hay una postura fuerte al respecto de que Yohanan era sacerdote. Ahora tenemos que decir que en los tiempos de Yeshua, quienes estaban ocupando la mayoría de los puestos sacerdotales, había muchos que eran usurpadores. No todos, no todos. Tenemos el caso de Zacarías, que era de la clase de Abías, como dice la escritura, y que era un auténtico sacerdote. Pero también sabemos que históricamente en los tiempos de Yeshua había muchos sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, que no pertenecían a la línea de Aarón, y que estaban ahí ocupando estos puestos porque los compraban, ¿sí? Compraban el sacerdocio. Entonces, esto era algo que pasaba, y que muchos sacerdotes auténticos decidieron apartarse, separarse del templo, y separarse de Jerusalén por toda la cuestión, por todo lo que en lo que se había convertido. Se dice que
A ese grupo pertenecían los esenios, los famosos esenios, que se dice eran la verdadera clase sacerdotal, que se habían separado y que ellos estaban allá habitando en el desierto. Bueno, si realmente Juan pertenecía a la clase sacerdotal, pues esto tendría sentido, o sea, tendría sentido porque era de alguna manera pues conocido, porque era cercano, porque tenía pues ahí las puertas abiertas en casa del sumo sacerdote. Se entendería, ¿verdad? Se entendería si Juan realmente era sacerdote. Sin embargo, el planteamiento sigue siendo, la pregunta sigue siendo, ¿se puede ser amigo del enemigo? Ese sigue siendo el planteamiento. Y bueno, para concluir, para cerrar nuestro tema, decían, hablábamos de contexto, hablábamos de pues qué más datos tenemos, qué más sabemos, ¿no? Cómo definir realmente esto. Déjenme les planteo cómo lo veo yo, ¿verdad? Cómo lo ve su servidor este asunto. Primero, lo primero es decir que el Eterno en realidad no tiene enemigos. El asunto de ser enemigos de Dios es una cuestión de semántica, es una cuestión más como de una figura para que nosotros logremos entender. Es como cuando las escrituras hablan de el dedo de Dios, cuando las escrituras hablan de el ojo de Dios, que son figuras. Las escrituras hablan así en sentido figurado. Entonces, no es que el Eterno tiene dedos o tiene el ojo, no, o sea, son figuras para que nosotros logremos entender, ¿sí? Porque mire, si el Eterno tuviera un enemigo, que siempre decimos que el Satán es el enemigo de Dios, ¿no? O el enemigo número uno. Pero la verdad es que para que el Eterno tuviera un enemigo, tendría que ser un igual. Tendría que ser su igual. No se puede tener un enemigo que no es tu igual. Y en ese sentido, el Padre Eterno no tiene enemigos porque no tiene igual. Nadie es igual a Él. Nadie tiene su grandeza. Nadie tiene su poder. Nadie tiene su majestad. Entonces nadie puede ser su enemigo. En ese sentido, en el sentido correcto, realmente el Eterno no tiene enemigos porque no tiene igual. Sin embargo, hay quienes se constituyen a sí mismos como enemigos de Dios. Hay quienes toman ese lugar. Hay quienes pretenden ser enemigos de Dios. Entonces es distinto. ¿Sí? Estamos hablando de dos cosas distintas. Pero esto lo tenemos que entender bien. El Eterno no tiene enemigos puesto que no tiene a nadie que sea igual a Él. Nadie le puede realmente enfrentarse al Eterno. Nadie puede hacerlo. Entonces no hay enemigo para el Eterno. Pero algunos pretenden constituirse como enemigos del Eterno, como enemigos de Dios. Como dice la Escritura, ¿no? Jacobo dice, ¿qué no saben ustedes que la amistad con el mundo es como convertirse en enemigo del Eterno? ¿Sí? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, declara Jacobo en su carta. Entonces, él lo que está hablando es que tú te estás constituyendo, te estás convirtiendo en un enemigo de Hashem. Ahora, hace rato comentábamos la frase, ¿no?
de que si, si mi amigo, si mi amigo es amigo de mi enemigo, entonces también es mi enemigo. Bueno, eso se tiene que analizar, ¿verdad? También. Porque en el caso concreto de Johanan, bueno, vamos por partes. Judas. Judas. ¿Realmente Judas fue un enemigo disfrazado? O mejor dicho, un amigo disfrazado. ¿Eso fue Judas? Tenemos que decir que no. Tenemos que decir que, que Yeshua eligió a Judas igual que los demás. Y que Judas, al igual que los demás, tuvo las mismas oportunidades que todos los discípulos. Que Judas, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, Judas también predicó la palabra, Judas también sanó enfermos, igual que los demás discípulos. Judas hizo todo lo que los demás discípulos. Sin embargo, la escritura dice que Judas se perdió. Se perdió. Entonces, en este proceso, Judas se perdió. Y Judas se perdió porque él no tuvo la capacidad de discernir, de entender los planes del maestro, las palabras del maestro. De hecho, hay quienes afirman que Judas lo que quiso hacer al traicionar a Yeshua, al entregarlo en manos de sus enemigos, lo que Judas quiso hacer fue propiciar, digamos, acelerar el proceso de la instalación del reino. Es decir, que Judas realmente creía que Yeshua era el Mesías, igual que los demás. E igual que los demás, creían y esperaban a un Mashiach triunfante, a un Mashiach que iba a derrotar a los enemigos. Y entonces Judas quiso acelerar el proceso, como que ya estaba desesperado y dijo, bueno, voy a hacer esto y cuando ya los enemigos vengan, entonces el Mashiach se va a manifestar y él va a vencer a los enemigos y todos vamos a salir ganando con esto. Y cuando las cosas no fueron así, es cuando Judas pues no pudo con la carga y se ahorcó y se mató. Eso es una forma de interpretarlo. Lo cierto es que Judas fue elegido por Yeshua y Judas se perdió. En ningún momento la escritura dice que Judas se haya convertido en un enemigo de Yeshua. Y tampoco nos dice que Yeshua haya visto a Judas como un enemigo. Judas, aquella noche que lo entregó, se acercó y lo besó para indicarle a los enemigos que él era. Y Yeshua le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Probablemente esas palabras de Yeshua fueron las que llevaron a Judas a su desenlace fatal. Pero hay que recalcar que Yeshua nunca vio a Judas como un enemigo. Ahora, en el caso de Pedro, ¿Pedro se convirtió en enemigo de Yeshua por haberlo negado? ¿Y negado 3 veces? No, definitivamente que no. Yeshua le había dicho a Pedro que él iba a caer. Y Yeshua le había dicho a Pedro, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe te sostenga. Para que no se perdiera Pedro como sí se perdió Judas. Y habría de hacer falta un proceso de, vamos a decir, de reconciliación. Habría de hacer falta un proceso en la vida de Pedro, a través del cual él pudiera superar aquello que había hecho de negar a Yeshua. Ya que está escrito que si negaremos al Señor, Él también nos negará. Entonces, Pedro, por haber negado a Yeshua, él también tendría que ser negado de la misma manera,
Sin embargo, él no se convirtió en enemigo de Yeshua en lo absoluto. Él siguió siendo el principal, no perdió su lugar. Yeshua le dijo, pues cuando estés de regreso tú vas a guiar a tus hermanos. Entonces, vamos con Johanán. Vamos con Johanán, que es el tercero acá, que es el discípulo, que vemos que era amigo de los enemigos de Yeshua. ¿Estaba Johanán traicionando a Yeshua al tener algún tipo de relación con el sumo sacerdote, con los miembros del Sanedrín quizás? ¿Estaba Johanán convirtiéndose en un enemigo o actuando como un enemigo? Pues Yeshua nunca lo vio así. La escritura dice que Yeshua, él conocía todas las cosas. Yeshua sabía todo, hasta lo que pensaban las personas. ¿Usted cree que Yeshua no sabía de la relación que había entre Johanán y el sumo sacerdote? Claro que sí. ¿Usted cree que Yeshua no sabía que Johanán era cercano a algunos miembros del Sanedrín? Claro que sí, por supuesto que Yeshua lo sabía. Y el hecho de que la escritura nos diga que Johanán era el discípulo amado, quizás el más cercano en la cuestión de los sentimientos, el más cercano a Yeshua, pues esto es digno de llamar la atención, porque esto nos dice que absolutamente para nada Yeshua consideraba que la relación que existía entre Johanán y los enemigos de Yeshua le afectara a Yeshua. Para nada. Para Yeshua eso no era relevante. Él no veía la amistad de Johanán con estas personas como algo en su contra. Es más, me atrevo a decir que incluso es muy probable que Yeshua hubiese visto esa relación de Johanán con sus enemigos como una ventaja. Ahí entraría la frase, ¿no?, que nos dijo hace ratito alguien, que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos más cerca. Y recuerde usted y lo señalamos siempre que estamos estudiando los evangelios, que los seguidores más cercanos de Yeshua eran sus enemigos. Eran sus enemigos. Siempre estaban ahí, todo el tiempo. A donde Yeshua viajara, a donde Yeshua se moviera, siempre había, por lo menos, gente que eran enviados por sus enemigos, pero siempre estaban ahí personas que eran enviados de los líderes, de los fariseos, de los saduceos, siempre estaban ahí. Si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, en esta película el productor Mel Gibson quiso como retratar o poner muy claro ahí que el Satán siempre estuvo, ¿verdad? O sea, el Satán todo el tiempo aparece ahí en las escenas de la película, ¿no? Siempre está ahí. Como que quiso plasmar este productor en la película que el diablo es un fiel seguidor de Yeshua, para que se entienda de esta manera. Yo he escuchado a muchos predicadores decir que los demonios son muy buenos asistentes en las iglesias, que en las iglesias muchas de las bancas o las sillas ahí las ocupan demonios que se sientan en primera fila, y no se refieren a personas, o sea, se refieren a que los demonios luego andan ahí porque los demonios siempre quieren estar como que cerca del enemigo, ¿no? Entonces tiene mucho sentido esto de tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Y es muy probable
que la amistad o la relación que Yohanan tenía con el sumo sacerdote y con otros de los, de los miembros del Sanedrín fuera más una cuestión estratégica que, que en sí una amistad real o una amistad cercana. Es muy probable que Yohanan siempre hubiese pensado, pues nos conviene tener amigos acá, ¿verdad? En algún momento esto puede servir, y bueno, le sirvió a aquella noche. Esto es muy probable que hayan sido así las cosas. Ahora bien, lo que podemos apreciar acá, si hiciéramos una comparación entre Yohanan y Pedro, vemos que Pedro era muy arrebatado, Pedro era muy audaz, muy radical en su forma de pensar, en sus acciones. Y aunque Yohanan siempre es visto como uno de los hijos del trueno, como también con un carácter muy fuerte, en realidad a Yohanan lo vemos más como alguien que no se dejaba llevar tanto por las emociones, vamos a decir alguien más cerebral, alguien que pensaba más las cosas, alguien que no actuaba de una manera tan radical, sino que en ese aspecto eran muy diferentes. ¿Qué quiero decir? Que muy probablemente en su manera de ser y en su manera de pensar, Pedro nunca hubiese sido amigo de los enemigos de Yeshua. Pero que Yohanan, en su forma de ser y en su forma de pensar, pues él decidió que sí podía ser amigo de los enemigos de Yeshua. Entonces estoy estableciendo una comparación para que entendamos que entre los discípulos de Yeshua, pues también va a seguir habiendo hoy en día diferentes maneras de pensar. Habrá quienes piensen como Pedro, habrá quienes digan yo jamás sería amigo de los enemigos de Yeshua. Y ahí tendrías entonces que definir quiénes son los enemigos de Yeshua. Pero entonces tú te pondrías en un papel de calificar o de decir quiénes son los enemigos de Yeshua. Y recordemos que pues Yeshua no ve a nadie como sus enemigos. Ahora, si las personas, si ellos mismos se declaran enemigos, se constituyen como enemigos así declarados, bueno, ahí sí vas a tener muy clarito, ¿verdad?, quiénes son los enemigos de Yeshua. Y ahí sí tú puedes pensar, como Pedro lo haría, yo no voy a ser nunca amigo de los enemigos de Yeshua, pero está la otra manera de pensar de Yohanan, quien pues él decidió que sí podía ser amigo de los enemigos y que eso en algún momento le podía ser de utilidad. Entonces tenemos esas dos posturas allí y respecto a Yohanan pues tenemos que decir que la historia nos señala que él fue el último de los discípulos que murió. Esto puede ser porque era el más joven, pero también puede ser porque Yohanan utilizó estrategias distintas que los otros discípulos. También puede ser porque Yohanan utilizó más la astucia, utilizó estrategias para sobrevivir. Puede ser. Sí, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que Yeshua le recomendó a sus discípulos que debían de ser astutos. Y lo que vemos en Yohanan es muy probablemente una gran astucia. Así que bueno, pues esto es una manera de interpretar este tema y una manera de responder
a la pregunta, ¿se puede ser amigo del enemigo? Como ustedes dijeron desde el principio, o algunos de ustedes dijeron, sí, sí se puede. Y en el buen sentido, dependiendo del contexto, sí se puede cuando estás tratando de lograr algo positivo. No debiera de ser cuando estás tú siendo arrastrado hacia el terreno enemigo. Ahí es cuando no debiera de ser. Pero yo creo que eso todos lo tenemos muy claro. Entonces, pues, esa sería la postura, esa sería una posible respuesta, pero por supuesto que usted, mi hermano, mi hermana, pues tiene la mejor respuesta. Si usted es de la manera de pensar como lo fue Pedro, como lo fue Kefa, pues es muy respetable y usted manténgase en esa postura y en esa decisión. Pero si usted piensa como Yohanan, pues también es muy respetable y también es muy aceptable. Acá lo importante es, como diría el Rab Shaul, nada más no se critiquen los unos a los otros y no se ataquen los unos a los otros, más bien tengan respeto por la convicción de su prójimo. Shalom, shalom, hermanos, pues así estamos dando por finalizado este tema. Gracias, Iván, por el comentario final que nos puso por ahí, Iván. Muchas gracias. Y pues nos vemos, mis hermanos. Bendiciones. Nos despedimos. Y espero que el próximo viernes al caer la tarde nos acompañen nuevamente para tener nuestro estudio en el capítulo 19 de Yohanan. Mientras tanto, shalom, shalom y bendiciones.